Bueno, muy buenas tardes, días o noches cuando nos estén escuchando. Hoy tenemos una conversación supremamente especial y antes de arrancar quiero presentarles a mis invitados. Hoy nos encontramos con Alfredo Ceballos. Alfredo es doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es magíster en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y es ingeniero electromecánico de la Universidad del Valle. Alfredo es referente en empresas en Colombia, ha trabajado más de 40 años en experiencia ejecutiva en el sector privado y ha sido miembro de distintas instituciones académicas como la Universidad de los Andes, INALDE, la Universidad del Rosario y la Universidad del Valle. Adicionalmente, estoy acá con René Lemois Fandiño. René es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, es magíster en Dirección y Empresas de INALDE Business School, magíster en Finanzas de la Universidad de los Andes y actualmente es el vicepresidente financiero del Centro Nacional de Consultoría y miembro de la Junta Directiva del Gremio de la Industria de Investigación en Colombia. René cuenta con más de 20 años de trayectoria construyendo ventajas estratégicas para el crecimiento empresarial, combinando la creación de sistemas y procesos basados en principios de valor, lealtad y trabajo en equipo. Es un líder comprometido con potencial crecimiento empresarial mediante una gestión estratégica que integra finanzas, operaciones eficientes y el fortalecimiento de relaciones con grupos de interés, impulsando una visión de largo plazo que genera valor sostenible para socios, clientes y la sociedad en general. Y finalmente estamos con el doctor Lemois, que ya hemos conversado con él en otras ocasiones. Él es cofundador del instituto, es fundador del Centro Nacional de Consultoría y pues es ingeniero y matemático de la Universidad Nacional, máster y PhD en matemáticas aplicadas de la Universidad de Maryland y director general de análisis fue director general de análisis socioeconómicos del DANE y presidente de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Es reconocido por su trabajo en la investigación cualitativa y ha sido líder en temas de conversación en todo el país. Entonces yo me siento muy honrada de tenerlos hoy acá conmigo y les quiero dar una bienvenida muy especial a este podcast. Muchas gracias. Encantado de estar contigo. Bueno, hoy vamos a conversar sobre este libro. Quiero que todos lo vean atentamente, por favor, y se llama Lucy, la fuerza de voluntad. Hago, luego soy. Acá tenemos a el autor Alfredo, escribió este libro y quisiera que conversáramos un poco sobre los mensajes centrales que nos deja Lucy y cómo podemos unir eso con el tema de las empresas. De pronto, Alfredo, si nos cuentas brevemente para las personas que no se han leído el libro, ¿quién fue Lucy y por qué es importante para la historia de nuestra humanidad? Lucy es nosotros mismos empezando la humanidad. Es nuestra primera versión, nuestra, donde empezamos. Y creo que Lucy tuvo que hacer la más compleja de las tareas, y es hacerlo todo sin tener nada, solamente con la voluntad de actuar para tratar de lograr y aprender. Entonces, por eso es que Lucy me parece que representa no solamente lo que hicimos en el pasado, sino lo que seguimos haciendo. Creo que todos somos el mismo Lucy 4 millones después. Tenemos que levantarnos, a ver cómo programamos nuestra vida, pero fundamentalmente cómo podemos hacerlo mejor, porque el tema es de la evolución. No solamente hay que vivir, sino hay que sobrevivir. Lo que pasa es que se nos olvida que para poder evolucionar, primero hay que vivir. Primero se sobrevive y luego se mejor vive. Entonces, ese es un poco el escenario de por qué Lucy es tan importante, y justamente lo hicimos ahora cuando Lucy cumplió sus 50 años de estar encerrada en una urna. Yo he estado buscando a Lucy, no en la urna de los paleontólogos, sino en el corazón de cada uno de nosotros, que llamamos nuestra Lucy, por dentro, tratando de ver cómo hacemos cada día. Eso creo que es lo que te parece. No, sí, y me parece perfecto porque creo que se nos da un poquito un punto de inicio en el cual me gustaría conversar con todos y es Lucy, su primera acción y la primera acción que todos emprendemos en la mañana es tomar la decisión de levantarnos y caminar, ¿no? Es tomar la decisión de sobre. Entonces quisiera escuchar un poco cómo ven eso desde la perspectiva empresarial. Quisiera traer a la conversación un punto muy relevante que me parece a mí, en donde
Alfredo trae esa experiencia humana que es replicable en las empresas, y es que el ser humano, cuando se paró en dos patas, no sabía usar las manos, y el cerebro no estaba preparado para eso. Entonces, el cerebro se desarrolla posteriormente para poder usar las manos. Y las empresas, cualquiera que ha emprendido una empresa, sabe que arranca con una idea, pero media hora después de que abre la empresa es completamente diferente a lo que se imaginó. Entonces, el cerebro de la empresa también tiene esas características. Una vez inicia, tiene que ponerse a aprender lo que realmente es el hacer. Por más que se haya planeado, inventado, siempre vamos a tener que aprender en el hacer. Y en eso es muy apropiado Alfredo en esa conclusión de la evolución. Las empresas evolucionamos de esa manera. Yo quisiera de pronto leer que reflexionemos un poco alrededor de esta frase que creo que nos habla mucho del momento en el que estamos viviendo como mundo, pero también sobre lo que han hecho las empresas todos los días, que es cambiar de rumbo, sobrevivir, reconstruirse, y es la siguiente. La incertidumbre es una constante en la vida. En lugar de paralizarnos, debemos verla como una invitación a explorar nuevos caminos. No sé, doctor Lemois, si de pronto nos puede regalar una reflexión sobre esta frase que nos regala Alfredo y cómo asociamos esto con la creación de empresa, la evolución de la misma y también de nuestra propia humanidad. Bueno, a mí me parece que es reconocer una cosa que nos cuesta mucho reconocer a los seres humanos. Y es que no sabemos nada del futuro. Y hemos gastado la vida en la academia tratando de amarrar el futuro. Y nada que se deja amarrar. Cada día amanece más arisco. ¿Sí? Entonces, es eso, es reconocer esa condición fundamental que enfrenta el ser humano, que trata de amarrar el futuro y no lo puede amarrar y tiene que cada día enfrentarse a un día que es desconocido, ¿sí? Que es desconocido. Y tiene que actuar en ese día desconocido porque si no, no sobrevive ese día, ¿sí? Para volver al día real. Sí, esa es su vida, digamos. Vivir en un día desconocido siempre. Sí. Algo que a mí me sirvió mucho fue una distinción que es de esto de la incertidumbre, y es que una cosa es todos los días vivimos en incertidumbre, pero no nos relacionamos con ella como algo natural. Pero es cierto que mañana no sabemos si nos levantamos o cómo nos levantamos, ¿sí? Pero hay que distinguir la incertidumbre de todos los días, que es con la que no somos conscientes, de la que no somos conscientes, con lo que aparece de repente. Esa incertidumbre de repente es la que sentimos como algo turbulento. Cuando aceptamos que esa turbulencia no es algo diferente de lo que nos pasa todos los días, podemos enfrentarla con las mismas herramientas que describe Alfredo en su libro y que compartimos, que es caminar la incertidumbre. Hay que enfrentarla. ¿Desde dónde? Desde donde estamos, ¿sí? Entonces, cuando aparece la pandemia, me tocó esa conversación de distinguir, como que estamos en más de lo mismo, ¿sí? Nunca sabemos cuánto vamos a vender este año, ¿sí? Pues lo mismo pasaba en ese momento. Entonces, ¿cómo se hace para enfrentar esa incertidumbre? Pues haciendo lo que se hace para manejar incertidumbre, que es caminar, como lo dice Alfredo en su libro. Acción valiente. Así es. De hecho, bueno, Alfredo, si también nos quisieras regalar una reflexión en torno a la frase la acción valiente para desafiar la adversidad. Para Lucy es, el mundo es tuyo, solo levántate y camina. Sí, por algunas circunstancias que sería largo enumerar. Los últimos 200 años hemos venido creyendo que sí podemos predecir el futuro.
Pero la realidad inmodificable es que vivimos siempre atrapados entre la certeza del pasado y la incertidumbre del futuro. De ahí no nos puede sacar nadie. Pero hemos creído que el futuro es lo más importante. Entonces hay que hacer planeación estratégica, prospectiva, desarrollo futuro, tratar de amarrar, como dice el doctor Carlos, el futuro que no se puede amarrar. Entonces, visto retrospectivamente, es un hecho fútil, perdido, ¿ya? Porque tratamos de hacer lo que no se puede hacer. Entonces, esa es, creo, como el dilema, porque hemos creído, pues por unas cosas, una serie de circunstancias muy válidas, venimos viviendo ese racionalismo cartesiano desde hace 300 años, ¿ya? Que nos dijo, sí, ustedes simplemente separen las cosas en pedacitos y analicen cada una, y ahí va resolviendo el problema sin tener que inventar la temática compleja, y hay una regla final que le explica todo. Entonces, seguimos buscando la panacea, y buscando cómo amarrar el futuro, y no se puede. Entonces, en esas circunstancias es donde yo creo que viene el tema de como la incertidumbre es inevitable, hay una distancia entre la razón y la acción. Y nosotros vivimos muy embarcados en lo que llamo la sala de espera de la acción. Esa es como la sala de espera del vuelo del avión, ¿ya? Si uno está en la sala de espera y de pronto es la primera vez que va a montar en el avión, pues debe tener una serie de preocupaciones, de incertidumbres. El mundo es totalmente desconocido, el mundo no sabe qué va a pasar, y se queda ahí en la sala de espera, analizando, revisando, que es la recomendación racional. Piensa bien antes de actuar, analiza bien, no vayas a tomar el camino equivocado, espérate. Y eso me parece que robotiza al ser, porque es que como la incertidumbre es inevitable, para pasar de la sala de espera a la sala de la acción se requiere una llave. La acción no es solamente el mecanismo, el instrumento para hacer, para levantar mi vaso y tomármela. La acción siempre fue la fuente primaria del conocimiento. Todo conocimiento viene de la experiencia. Hasta Einstein lo decía. Nosotros aprendimos a cultivar sin saber de fisiología vegetal, sin saber de agronomía, sin saber de sistemas de riego por goteo, nada. Pero creamos la independencia del entorno sin saber nada distinto de aprender a cultivar. Y creamos toda la sociedad primero con el know-how y después con el know-why. Entonces ahora el salón de clases se dedica a estudiar el know-why, que por qué y es la razón. Mientras que el mundo se crea con el know-how, aprender a hacer. El conocimiento es aprender a hacer algo. Y la acción es el mecanismo para hacerlo. Por eso, frente a la incertidumbre, lo único que realmente resuelve el problema es actuar. Porque con el actuar veo si logré o no. Pero si no logro, aprendo a cómo puedo hacerlo mejor. Y ese es el proceso evolutivo. Acción, actuar, aprender, revisar, volver a construir. Así se construyó la evolución, con la acción. Y yo creo que eso nos lleva de pronto a la segunda parte, que es, listo, Lucy toma acción, se levanta y camina, pero no es suficiente aún para evolucionar. El segundo punto que Alfredo nos toca es el tema de la acción solidaria para acompañar. Juntos sí podemos, en manada sí llegamos. Quisiera que pensáramos y que discutiéramos un poco esta segunda noción de manada, por qué es tan importante para la evolución tanto de las personas como de las empresas. Doctor Lemois. Bueno, dos cosas, tal vez como volviendo a la anterior, para enaltecer el significado de la acción. Y es que la incertidumbre le crea al ser humano angustia. Y la manera de salir de la angustia es la acción. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Ese es algo muy fundamental.
la acción te quita la angustia. Eso es. Y respecto de lo de la manada, es que caminar, ver a una persona caminar, a uno le gustará acompañarla. ¿Sí? Los que saben caminar tienen compañía. ¿Sí? Y hacer empresa es eso, es saber caminar. Y ahí va surgiendo la compañía. Eso fue lo que hizo Lucy. Ella caminó y encontró donde se podía beber. Y eso hizo que la manada estuviera con ella. ¿Sí? Es caminar crea manada. Y eso es lo que tiene que hacer el empresario. Caminar. Yo creo que acá me gustaría un poco escuchar, René, cómo ha visto la importancia de ese caminar en conjunto, como dice el doctor Lemoine, en las empresas. Bueno, yo quisiera traer tal vez unas visualización de lo que se logra en dos segmentos de hacer manada, además de eso de manadas de empresas. Y dos sectores que han sido muy exitosos en el país han requerido de hacer manada de empresas y de agremiaciones. Lo digo un poco con mi experiencia de la investigación también. El sector de azucarero ha creado una industria en que se han unido y es competitiva a nivel regional en el azúcar y también la palma. Son dos sectores que se han unido en cooperar y en competencia, pero también para competir hacia afuera y ser competitivos a nivel mundial. En palma y en azúcar se ha requerido que no verse como un individuo, sino recurrir a los demás. El desarrollo tecnológico, el desarrollo se ha hecho en asociaciones para después llevarlo a cada ingenio o a cada plantación, y de ahí vienen unos desarrollos enormes de hacer equipo. Todo el desarrollo de la industria de los biocombustibles, de la biomasa, ¿no? Son desarrollos que se han hecho entre muchas empresas. Y esas soluciones no han sido que tengo empatía con mi competidor, sino ha sido casi que en medio de la guerra, de casi estar a punto de destruirse, llega un momento donde necesitamos la colaboración, la cooperación, necesitamos del otro, ¿sí? Y ahí nace una innovación y se aprende del equipo y se aprende de las circunstancias. Entonces, acá hay como una fórmula que nos trae Alfredo en su libro, y que la hemos trabajado de otras maneras también en el Centro Nacional de Consultoría, en cómo tener unos resultados, aprender, volver de ese aprendizaje, volver a implementar acciones, ¿sí? Entonces es una planeación, pero no más después del aprender. ¿Qué aprendizajes nos trae la acción? Entonces es algo que se puede ver en diferentes sectores, en cada empresa. Entonces la acción no es solamente un tema de seamos amiguis, sino de una obligación para la supervivencia. Yo creo que ahí me gustaría leer un poco una frase de Alfredo para que la reflexionemos, y dice: estoy pensando en cómo era Lucy, cómo vivía hace millones de años y que nos aplica hoy, ¿no? Entonces, en este momento Lucy, pues para los que no han leído el libro, se da cuenta de que tienen que estar en manada.
Ella dice, solos no podemos. Y entonces Alfredo lo que nos dice en este ejercicio de imaginación que hace es, al comprender que su supervivencia era un propósito común, unieron fuerzas y formaron una manada, el instrumento para enfrentar los desafíos de su tiempo, que al final también termina siendo los desafíos de nuestro tiempo, ¿no? Ahí me gusta mucho la reflexión, René, que haces sobre cómo las empresas hacen manada, pero también me gustaría saber qué piensan sobre cómo los individuos hacen manada para construir empresa. No sé, Alfredo, si de pronto tienes alguna consideración sobre esto. Sí, algunas tratar de precisar algunas. Número uno, pienso que la manada para mí es realmente el centro de la contribución fundamental de Lucy. Porque todos sabemos que solos no podemos ir muy lejos. Lo que en el mundo podemos hacer solos casi que acaba reducido a la nada. ¿Qué podemos hacer solos? Yo creo que casi nada. Nada. Y entonces, cuando hay un propósito que nos sobrepone, está más allá de lo que nosotros podemos hacer, la única alternativa que tenemos es démonos la mano y pasemos este río. Es sencillo, pero la construcción del avance se hizo siempre de la mano de alguien. Nosotros en la vida así vivimos. Nosotros buscamos una compañía de alguien con quien dar la mano para cruzar el río de la vida. Solos no podemos llegar muy lejos. Entonces la solidaridad no es simplemente un deseo de ayudar a otro, sino un deseo de ayudarme a mí mismo, porque solo no puedo. Tengo que hacerlo con alguien más. Entonces la creación de la manada, que fue realmente el instrumento que llevó adelante la evolución. No fue, obviamente es lo mismo que nos pagan las empresas del día al día. ¿Ya? Entre todos sí lo podemos hacer, pero toda mi vida como empresario directivo, yo no me puedo ir a vender y a fabricar y a llevar libros de contabilidad. Siempre hay que hacerlo con terceros. Uh-huh. ¿Ya? Una que vale la pena recordar aquí una anécdota. Yo recién regresaba del exterior, de los salones de clase lustrosos de Boston y de Harvard y todo lo demás, y de pronto estaba frente a un escritorio más o menos ordinario de madera en un cultivo de flores en Mosquera, conversando con los trabajadores de las flores que manejaba una compañía de floricultura. Uh-huh. Y ahí me daba cuenta de que el éxito de mi empresa gigantesca dependía de que esa señora, a quien no conocía, fuera comprometida con su tarea de cuidar sus matitas cada día. Y que es como el engranaje, es como una pieza que se comprende. Pero al final, todo dependía era de que ellas pudieran hacer. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Que dice, pues, ¿cómo logro que esa persona tenga todo el soporte posible para que su labor sea extraordinaria? Entonces, el reconocer que el logro común realmente es como se adquieren todas las cimas, se logran de esa manera. Y así fue como lo hicimos, y uno revisa un poco la revolución intelectual del siglo XVIII y después la revolución industrial, pues básicamente fue eso. Como juntamos esfuerzos y lo comenzamos a hacer. Ahí pues hay toda una historia de la revolución industrial de Estados Unidos y demás, que se hizo dando instrucciones. Pero lo que yo quiero enfatizar ahorita es el punto. Solos no podemos, juntos lo logramos. Hay un elemento que no hemos tocado todavía, que es lo que produce también el logro y las emociones, ¿no? Exacto. O sea, hay un momento en que hay que darle el arranque al equipo, la coordinación, ¿sí? Pero no se logra si no hay emoción. O sea, las personas se mueven y vibran por lo que las emociona. Uno tiene que ser consciente de que primero yo tengo que estar enamorado de lo que hago y lo que quiero. Y esa es una energía que logro compartir. Uh-huh. Y se multiplica. Entonces una parte fundamental del equipo es
la conversación se da en la emoción. Sí, y me gusta mucho que hayas mencionado ese tema porque creo que esa es una de las cosas centrales del libro y es uno de los mensajes subyacentes que hay. Lucy obviamente no tenía palabras, ¿no? Pues hace 4 millones de años, pues no podía conversar, pero eso no significa que no se comunicara. Y de hecho en el libro hay muchos momentos en los que ella se angustia y lanzan alaridos o tiran las ramas y es una manera de comunicarse. Y una de las cosas que hemos conversado con el doctor Lemoine es la capacidad que nos ha hecho humanos para evolucionar y transformar a través de transmitirnos mensajes y leer las emociones. Doctor Lemoine, pues a mí sí me gustaría que usted nos profundizara un poquito sobre cómo esa empatía de entender qué necesita el otro para que todos estemos bien es lo que también nos ha llevado a evolucionar, tanto a nivel humano como a nivel empresa. Yo, para matizar un poquito, a mí me gusta un bolero mucho, que es Llevarás ahora a mí, ¿no? Sí, sí. No importa el tiempo que quede por delante, siempre llevarás ahora a mí. Entonces yo diría que ese es un punto muy importante, ¿no? Aprender a conocer el sabor de la gente. Esa es la gran sabiduría y es la manera de construir realmente relaciones. Tú tienes que saber apreciar el sabor del otro. Y es así donde se va tejiendo las emociones y se va expresando realmente la amistad, dijéramos, ¿no? El interés por el otro. En el fondo ella conocía el sabor de sus niños, de su niño y de quién la ayudaba y quién no la ayudaba, ¿no? Y eso era lo que tejía su círculo de protección que le permitió sobrevivir a la adversidad, la mayor adversidad que uno pueda imaginarse, ¿no? Y eso es lo mismo en las empresas. Las empresas sobreviven si logran construir un nicho de apoyo que las ayude a salir adelante en los momentos difíciles. Que en momentos difíciles las empresas todas tienen cada tercer día. Sí, hablando de eso, quisiera hacer una pequeña observación ahí. La incertidumbre es nuestra bendición. Si el mundo estuviera predeterminado, sería absolutamente invivible, porque ya sabría qué me va a pasar. Pero la incertidumbre es la que me permite soñar, la que me permite crear, la que permite pensar que puedo ser mejor. Y quería, ahora que hablo de sabor a mí, hay otra cosa un poco también de poética, que es lo de Machado. Caminante, no hay camino. El camino se hace al azar. Esa es exactamente lo que pasó. El camino no se predetermina, el camino se construye. No tenemos plan para ser felices. Tratamos de ser felices cada minuto, porque la felicidad se construye día por día, así como el camino se construye caminándolo, con el primer paso. Y la segunda es que la incertidumbre, además de brindarnos la posibilidad de soñar, nos brinda la posibilidad de aprender. Porque en el error está la fuente del aprendizaje. Si las cosas salieran como siempre queremos, nunca aprenderíamos nada. Pues no quiere decir que nosotros no tengamos aprecio por la ciencia, por ejemplo. La ciencia es una conquista de la humanidad. Es decir, la humanidad ha venido tejiendo un conocimiento muy útil, ¿sí? Son los caminos que encontró Lucy. Es decir, los caminos que es parte, somos
es la misma, es la manada, ¿sí? Sí. La manada de Lucy ha aprendido muchos caminos y los usa. Son 4 millones de aprendizajes. Claro, creo que ese justamente es uno de los grandes encantos de la incertidumbre y es que los caminos son infinitos, Sí, ¿no? exacto. Sí. Pero Lucy dejó una huella. Claro, sí, sí. Hace 4 millones que estamos construyendo los caminos que inició Lucy. Bueno, ahí simplemente me gustaría dejar una frase muy poética que dejó Alfredo y le atañe un poco a los errores. Creo que hay veces los humanos y en general las empresas tienen mucho miedo a equivocarse. Pero Alfredo nos deja esta frase, dice, no debemos tener miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Y yo creo que ese también es un aprendizaje muy importante ante cuando las empresas se ven en una situación de pronto complicada que dicen, ¿será el camino correcto? Creo que el primer paso es levántate, anda, da el paso y miremos a ver qué pasa, ¿no? Para eso, digamos, esa era como antesala para pasar ya creo que al punto final, que es el tercer viaje de Lucy, que es la acción sublime para coordinar y fortalecer la cooperación. Entonces sabemos que lo primero que hizo fue caminar. Lo segundo que hizo fue construir manada. Lo tercero es la acción sublime. Alfredo, si nos puedes profundizar un poquito en esta noción de acción sublime. Y yo creo que en eso de la acción sublime, se nos olvida con frecuencia que el factor que aglutina el grupo es el logro. Cuando un equipo deportivo, el fútbol que más conocemos, se corona campeón, y todos hemos visto las celebraciones, ¿ya? Entonces, ese equipo no requiere ningún mecanismo de motivación. El logro de haberlo conseguido es lo que los mantiene unidos, porque para eso hicieron el grupo, para ver cómo en la competencia lograban la copa. Y una vez que se logra, ese logro es lo que realmente motiva e integra al grupo, la esperanza de lograrlo. Entonces, la coordinación, pues lo que tiene que buscar no los saberes, sino los quereres de las personas. Porque lo que uno requiere de la persona no es qué tanto sabe, sino qué tanto hace. ¿Ya? Es el hacer, y el hacer se hace con la voluntad, con el compromiso. ¿Ya? Entonces, esa idea de la acción sublime, alguna vez alguien me preguntó en una sala de clase, ¿cómo hace uno para manejar el grupo sin dar instrucciones? Y yo, justamente de esa manera, dé menos instrucciones y pida más favores. ¿Tú qué harías? ¿Tú cómo lo harías mejor? ¿Me puedes ayudar? Esa es como, me parece a mí, la dimensión no clara. Yo creo que hay una reflexión adicional que me parece muy importante de la historia de Lucy, ¿no? Y es que la acción sublime viene de la necesidad de proteger a los niños, que eso fue lo que hizo posible que estuviéramos echando el cuento hoy, 4 millones de años después. Si Lucy no cuida a los críos, este cuento no se estaría echando. ¿Sí? Entonces, es muy importante, a mí me parece que esa sensibilidad de Lucy, de entender la importancia de crear, de proteger los niños, lo que viene, es crucial que en las empresas es el cuidado de proteger las semillas de lo que puede crecer. ¿Sí? Entonces ese concepto, digamos, tener clara, ser capaz de entender, de conocer o de
descifrar las buenas semillas. Esa es una parte crítica. Entonces me parece que ese es un punto muy importante de ese, que es lo que trae Alfredo de la acción sublime, ¿no? Es adivinar esas cosas que valen y que perdurarán y defenderlas, ¿no? En la empresa, en el país, en uno mismo. Sí. ¿Qué cosas van a perdurarte uno? Pues su carácter, el ejemplo que dé. Yo quisiera mencionar un punto del libro que me parece también muy relevante, ¿no? Es cómo existen unas huellas, cuando Alfredo las analiza, la conclusión de que van en manada, ¿no? El ser humano va en manada, porque todas van en la misma dirección, ¿sí? Entonces, estas huellas que vemos, ¿no? Es muy valioso, porque es que las empresas necesitamos que todos vayamos en la misma dirección, pero algo que hemos como trabajado mucho, tanto IARA y el Centro Nacional de Consultoría, es en cómo estudiar también esos aprendizajes que dejan las huellas en las empresas, la dirección de la empresa, y cómo ahí está también como el éxito de cada empresa apunta en una dirección. Entonces, en eso tenemos como herramientas para compartir de cómo hacemos que una organización aprenda. Es decir, a mí me parece que el libro también señala esa parte que menciona René, que es muy importante, ¿no? Y es cómo de 3 cositas relativamente pequeñas se estructura la historia, ¿no? Uno es el hallazgo de Lucy, 1,50, 1,20 de estatura y como 30 kilos. El hallazgo de unas huellas que muestran que había una manada detrás de Lucy, dijéramos, y el hallazgo de un fémur que había sido reparado, que muestra que alguien lo cuidó. El cuidado por los vulnerables, ¿no? Y obviamente la subsistencia de la especie, que implica que Lucy supo cuidar sus críos. ¿Sí? Todo eso, dijéramos, son 4 cositas chiquitas, si quieres tú, pero de ahí se sale una narrativa que ilumina cuál es el camino. Lo mismo sucede con las empresas. Bien analizadas sus huellas en el pasado, ¿no? Su huella en el mercado, su huella en los trabajadores, cómo ha sido capaz de reparar cuando se ha roto el fémur. Tener claro eso para la empresa le da la posibilidad de entender cómo se puede sostener en el tiempo y ampliar su significado, su fuerza. A mí me gustaría agregar sobre lo que decía Carlos de cuidar el futuro. Dice, los hijos, los críos, eran la posibilidad de perdurar. Y era la tarea realmente sublime, ¿ya? Y la acción sublime es cómo logro que tú logres
No que yo logre, sino cómo hago que tú logres mejor. Es que hago que este hijo se prevalezca, crezca para el futuro. Entonces la preocupación construir el futuro. Creo que la historia de Lucy es una historia que tiene plena vigencia hoy. Porque es que la hazaña de Lucy, como yo la entiendo, es la más grande hazaña que hemos hecho los seres humanos. Sí, hemos ido a la luna y Colón valiente se fue con una acción valiente y logró llegar al otro lado, a descubrir lo que no estaba esperando. Seguimos viviendo la misma circunstancia, viviendo la misma incertidumbre, la misma dificultad. ¿Ya? Y la hazaña de Lucy, pues ¿en qué consistió? Ni más ni menos que en recorrer la primera mitad del camino de nuestra evolución. Ella en alguna parte dice, este mundo que ustedes conocen, con micrófonos, con vasos, ese mundo lo construimos todos nosotros. Yo empecé cuando no había nada. Yo vi ese mundo cuando estaba peladito. Sí. El este que vemos ahora, por la televisión o por el internet, todo lo construimos nosotros. Y lo construimos a través del aprendizaje, de la construcción, de la manada. Lo construimos en equipo, lo construimos entre todos. Yo creo que con eso me gustaría, digamos, acá preguntarle a Carlos Lemoine y a René Lemoine, ¿cuál es ese mensaje central con el que ustedes se quedaron del libro y que quisieran compartir con las personas que nos están escuchando y oyendo? Yo, antes de que, mientras lo piensen un segundo, dejo el mío para que pues les dejemos 3 mensajes, además de lo que Alfredo nos ha dejado. Para mí es que durante millones de años hemos sobrevivido a todo. Repito la frase que dijo el doctor Lemoine, el antídoto para el miedo es la acción. Y creo que esa frase me quedo con ella para pensar en que por la situación en la que puede estar pasando el mundo, el país, las empresas, hay futuro. O sea, vamos a sobrevivir. Y para sobrevivir lo que hay que hacer es levantarse y caminar. Ese es el mensaje para mí central del libro y con el que quisiera que nuestros oyentes y las personas que nos están viendo se queden. Ahora quisiera escucharlos a ustedes. René. Para mí, un elemento que hay que mencionar acá y la palabra es confianza. Es en alguna medida la fe, que es firmeza. Es una actitud en donde con certeza sé que el futuro es mejor. Y eso hay que, para lograr eso, tener siempre en cuenta que la herramienta que tenemos es la fuerza de voluntad para la acción. Y la acción de cada día. ¿Sí? Es ser conscientes que tenemos que tener una fuerza de voluntad que nos lleve a hacer la acción de cada día. La tarea de cada día, bien hecha, nos trae todas las alegrías para todo lo que queremos construir, hacer. Ahí va saliendo cada cosita. Con esa fe es lo que diría yo que hay que tener fe, que el futuro, haciendo la tarea diaria, sale bien. Gracias, René. Doctor Lemoine. Bueno, yo quisiera, obviamente, en homenaje al Instituto de la Conversación, enfatizar cómo ella se supo comunicar a través de la comprensión de las emociones de los otros, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y cómo ella también supo movilizar alrededor de ese sentimiento noble de proteger los críos a la manada, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es muy importante y en los términos del Instituto de la Conversación,
lleva un concepto que me parece muy importante, que es la necesidad de la conversación poética, que es la conversación que está encaminada a relacionarse con las emociones de la gente, ¿no? Y el interés por la gente, que es interesarse por el sabor de la gente y porque la gente se quede con un buen sabor de uno. La empresa tiene que dejar un buen sabor en los clientes, en los trabajadores, en la sociedad en que vive. El sabor de la empresa es muy importante. Yo quisiera concluir el mensaje central es, somos responsables de nuestro futuro. Nuestro futuro no está en las manos de nadie, está en nuestras manos. La mano que más te ayuda es la que tienes colgada al final del brazo. Y entonces, el actuar es lo que realmente construye nuestro ser. Nosotros somos responsables de construir nuestro ser y está en nuestras manos. Podemos ser mejores nosotros mismos. No tenemos que esperar que el mundo nos convierta en un mejor ser. Bueno, muchas gracias a los tres, todos súper invitados a leerse Lucy, La fuerza de la voluntad, da una perspectiva muy interesante sobre lo que ha sido nuestra evolución y cómo 4 años, millones después seguimos recorriendo el mismo camino, con distintas cosas, pero es el mismo camino. Bueno, gracias a todos, gracias René, gracias Carlos, gracias Alfredo. Muchas seguimos gracias, conversando. Daniela. Muy Muchas agradable gracias, la conversación. Daniela. Hasta luego.